Muy buenos días. Es para mí un placer y un honor estar aquí hoy con ustedes, donde veo unas cuantas caras conocidas de viejos compañeros y sin embargo amigos de aquí, de la casa. Y me corresponde a mí la función de presentar y moderar esta primera mesa que va a plantear la oferta cultural. En esta toma de contacto que ha tenido lugar por la persona que ha abierto fuego en este foro Universidad y Sociedad, pues se han planteado precisamente algunas de las fortalezas y debilidades, por utilizar la terminología boloñesa, del ámbito cultural en las islas. Y ahora, pues, el denominador común de esta mesa va a ser precisamente el ejemplo de varias iniciativas que se desarrollan en diversos ámbitos y principalmente en ese ámbito privado que parece que adolece de cierta falta de músculo. Voy a presentar a las personas que están, las tienen ustedes en el programa. Pues tenemos a don Felipe Monge, representante de Bodegas Monge, bodega familiar con una tradición vitivinícola que se remonta a 1750 y que ha desarrollado una interesante oferta en el ámbito enoturístico. También está Carlos Miranda, representante de Tigre 1797, que es una propuesta de innovación educativa en cuanto a la enseñanza de temas relacionados con la historia de Tenerife. Tenemos a Carlos Ulises Salazar Torre, que es el representante de la Agenda Cultura para Base y Ocio. La agenda empezó como una guía de ocio en papel y ahora ha migrado a digital, pero también a través de la entidad que la gestiona, pues ha desarrollado diversos proyectos de difusión cultural. En representación del Ayuntamiento de Adeje, en la representación pública, tenemos a Juan Desiderio Afonso Ruiz, que es responsable de Educación, Patrimonio Histórico-Artístico, Políticas de Igualdad y Bibliotecas, que planteará las cuestiones relacionadas con la cultura en un municipio definido por el turismo, como es Adeje. Y, por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Javier Donis Páez, de la Escuela Universitaria Turismo Iriarte y profesor de Geografía de esta casa. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Como punto de partida, yo querría plantearlo, dado que el título de la mesa es la oferta cultural y se ha hecho mención a la misma en la intervención precedente, entonces quisiera plantear primero, si les parece, una presentación particular de 5 minutos. Tenemos, si el responsable del evento no me dice lo contrario, 1 hora para presentar y para debatir. Y luego ya, si les parece, tratamos la cuestión si efectivamente, cómo ven ustedes o cómo perciben ustedes esas fallas o esas carencias que se comentaban en el ámbito anterior. ¿Les parece? Muy bien, pues siguiendo el orden que está en el programa, tiene la palabra don Felipe Monge. Bien, buenos días a todos, gracias por la invitación y la iniciativa. Y hasta que se ponga la presentación, pues no contará mi tiempo, ¿verdad? Se preocupe, el cronómetro estará parado hasta que... Bien, muchas gracias. Me pongo de pie de todas formas que estoy más cómodo. No, lo prefiero usar aquí. Bien, muy bien. Bueno, esta imagen de gente joven es porque nuestro enfoque, que el vino es algo muy clásico, muy tradicional, pensado a veces en gente mayor, nuestra obsesión es llegar a los jóvenes, ¿no? El territorio volcánico es una de las excusas y los argumentos que tenemos para acercar los vinos a los consumidores y dadas las particularidades que producen esos vinos, utilizamos mucho el territorio volcánico para hablar de sus atributos, ¿no? De la misma manera que las propias variedades de uva con las que elaboramos los vinos de Canarias son variedades muy particulares con las cuales muchos de ellos no existen en el archipiélago. En el turismo, al final, vemos que tiene como 4 patas, ¿no? La pata naturaleza, salud, la cultura, evidentemente, y la gastronómica. El vino, como alimento que es, necesita estar siempre acompañado de un entorno de gastronomía, y la gastronomía puede ser, en muchas de las ocasiones, la excusa para acercar el turismo, en este caso, a la cultura.
El territorio es fundamental, el paisaje de nuestra bodega nos permite que ya el simple hecho de verlo pueda ser un placentero. Y luego después se pueden realizar diferentes experiencias. La idea es que el visitante que venga a la bodega tenga un contacto con el entorno, con el cultivo y, bueno, se pueden hacer visitas al viñedo de esta manera o simplemente se quitan la ropa y se la pueden hacer de esta. Total, tenemos el entorno, es lo de menos. Pero sí es importante que tenga algo de experiencia en el lugar. Bien, hacemos catas, que es lo obvio, como está en una bodega. Hacemos talleres gastronómicos, son muy importantes. El taller de mojo posiblemente es la actividad que más hacen los turistas. Al final, posiblemente, cuando lleguen a sus casas no se acordarán de la marca de vino, pero sí se acordarán del mojo, que lo han hecho ellos. Y eso creo que es la parte más interesante de la experiencia y del turista activo, que es el que necesita tener ese contacto con la realidad y la autenticidad. Y estamos hablando de turismo que busca autenticidad. Bien, talleres gastronómicos con nuestros productos locales para poner en valor también esa serie de productos. Los niños, los puntales, el futuro, los que no deben dirigirse tanto al botellón, sino al vino. Pues bueno, es también, les enseñamos que el vino y la cultura vitícola forma parte de su patrimonio, de la historia y del territorio. Entonces estamos abiertos a cualquier tipo de actividades también con ellos. Esta es la bodega tradicional, donde al final, cuando entra, se huele. Esta es la sala de barricas. En este lugar es el espacio cultural. Hace ya 7 años que lo tenemos y bueno, intentamos ser un espacio cultural más en Tenerife, con nuestra propuesta y abierta a cualquier tipo de disciplina que se precie. Hacemos conciertos de música, porque la acústica es muy buena. De la misma manera hacemos conciertos de cuencos tibetanos. En fin, el vino un poco flipa ahí con las diferencias de vibraciones que pueden sentir a lo largo del año. Exposiciones de arte. Todas las visitas son guiadas y el turista al final, el visitante en este caso, se le explica la exposición que tenemos en ese momento y bueno, pues en algunos casos incluso llega hasta a comprar. El caso es que no se espera que entre una bodega ocurra esto y eso al fin y al cabo ya es una sorpresa interesante. Esto es clases de tango que se hacen en el botellero de crianza. ¿Qué más da? El espacio lo tenemos, conciertos de acústica, sala de grabación, suena muy bien y para grabar música catedralicia también funciona muy bien el espacio. Se puede rodar lo que queramos, porque también la parte arquitectónica tiene mucho encanto. Teatro, en fin, esto es Drink and Fashion and Drink, es asociar la moda con el vino. Bien, la excusa es lo de menos. Tenemos el vino, que es la verdadera excusa y lo interesante. El público que viene a la bodega, yo creo que más del 50% no viene por el vino, sino viene por las cantidades de cosas que en relación al entorno, al patrimonio y la cultura lo hacemos. Luego aparecerá el vino en segundo lugar, pero sí ese es el poder de convocatoria. Visitas teatralizadas con diferentes actores que pueden mostrar las diferentes estancias con sus improvisaciones, más los mensajes que queremos dar también desde el punto de vista etnológico. Y bueno, como no, ya llegando a Qatar, pues nos encontramos con el Wine and Sex, que al fin y al cabo es una excusa para acercar el consumo al público y que en este caso una marca que crece día a día en Internet, porque a nadie es impasible, pues nos coloca también en el mundo, en el mapa, como una zona vitivinícola y por otra parte también a nivel turístico también hace su ruido. Este es el medio de comunicación que utilizamos, nuestra base de datos y al final pues todas las propuestas que son variopintas, siempre propuestas de calidad, basadas en la autenticidad, en la innovación y bueno, abiertos a cualquier tipo de iniciativa que se nos pueda proponer. Bien, este es el paisaje, y acabo un poco por aquí, esta es la vista de nuestra bodega, de la terraza. Ahí abajo está la autopista, donde está esa flecha, y por ahí, según los datos estadísticos, pues al día pasan más o menos unos 2.000 turistas en coches de alquiler, buscando ocio, experiencia, vivencia. Que yo sepa, en el planeta no existe una región vitivinícola que pase de media tanto turistas en coche de alquiler. Yo solo tengo 2.000 al año. Algo ocurre y espero que hoy lo podamos solucionar. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el programa, ahora tiene la palabra Carlos Miranda de Tigre 1797.
Bueno, ¿se oye bien? No hace falta el micrófono. Buenos días. Mi nombre es Carlos Miranda. Cuando me invitaron a venir aquí me pareció una oportunidad súper interesante para contarles lo que mi modesta aportación ha sido llevar a los chicos cosas que tienen que ver con nuestra historia. Digo a los chicos porque yo me he concentrado a difundir en los colegios y difundir a los núcleos familiares. Yo inventé Tigre 1797 allá por el 2010. En un inicio propuse, y ese fue un poco el germen de la idea, a ciertas instituciones públicas, bueno, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y luego el Ayuntamiento ha seguido ayudando, una idea que era, más el capital personal que yo pudiera aportar, propulsar todo lo que tiene que ver con la historia de Tenerife. Y me centré en un entorno controlable, más que nada porque como soy un empresario único, es decir, un autónomo, un empresario pequeño, quise empezar de poco a más. Es un proyecto que, digo, empiezo con modestia, pero es ambicioso, en el sentido de que quiero llegar a muchos niños y no quiero que se quede solo en los colegios. Me gustaría que los visitantes, como así ha ocurrido, lo conozcan también, ¿no? Tigre 1797 es realmente una manera de hacer llegar aquellas cosas que yo no conocía de la ciudad, del entorno de Tenerife, de Santa Cruz en concreto. Y, por ejemplo, yo cuando paseaba por las calles, habían ciertos rincones de la ciudad cuya historia no conocía. Habían cosas, aspectos de la cultura tradicional, como la romería, la forma en que se viste la gente cuando va a la romería, o lo que comemos, de dónde vienen los hábitos alimenticios, que todo esto venía, uno lo iba aprendiendo pues, de forma caótica, ¿no? Pero no comprendías bien cuál era la razón, el origen de todas esas tradiciones, ¿no? Entonces vi que muchas de ellas venían del siglo XVIII y en el siglo XVIII hemos tenido nosotros en Santa Cruz de Tenerife ciertos sucesos históricos que se han convertido también en protagonistas por otras iniciativas que se han hecho, como son las recreaciones históricas del ataque de Nelson. En fin, que cogí ese entorno, ese momento histórico y lo presenté con un proyecto así, por eso se llama Tigre 1797, a los niños. Pero no con la idea de explicar lo que otros pueden explicar mejor que yo, solo el acontecimiento de Nelson, cómo era Santa Cruz de Tenerife en aquella época, sino llegar a los chicos con actividades diferentes. Yo me presento por los colegios, les cuento a los chicos en una charla que hay cosas curiosas que deben conocer de su ciudad, de Santa Cruz. De hecho, he pasado por 5.000 niños ya, colegios he visitado, me he centrado en Santa Cruz y algunos de los alrededores, y les cuento desde una experiencia personal cómo sería si nos proyectásemos 200 años atrás en nuestra propia ciudad. Y entonces ese viaje en el tiempo a los chicos les encanta porque a través de esa excusa les voy contando cosas que tienen que ver con cómo visten, por qué la gente se viste así en las tradiciones como las romerías. No puedo mover el ratón, disculpen, algo me pasa aquí que quiero enseñarles una foto. Si es tan amable, la tecnología aquí me juega una mala pasada. Les cuento, ¿cómo imaginas que fue la ciudad hace 200 años? Entonces me empiezan a decir cosas, les voy enseñando fotografías antiguas, las comparo con las mismas calles que ellos visitan hoy, como eran hace 100 y pico años, cuando empezaron a hacerse las primeras fotografías en la ciudad. Luego les animo a hacer visitas guiadas. De hecho, les preparo un concurso de dibujo en el que tengan ellos que dibujar cómo se imaginaban la ciudad hace tanto tiempo. Para ello los voy documentando, les voy enseñando dibujos que he hecho, les voy enseñando esas fotografías antiguas que voy descubriendo. Es decir, que mis propios descubrimientos los comparto con ellos, ¿no? Y mi idea siempre es que el chico
con esas anécdotas que va aprendiendo, pueda tirar de los padres y llevarlo a edificios históricos que normalmente no visitaba o no conocía, con la excusa de visitar, por ejemplo, los dibujos que ha hecho. Es decir, el Castillo Negro, este castillo que está al lado del famoso auditorio de Tenerife, de Martín, en un momento determinado de su curso, pueden visitarlo por dentro para ver esa exposición de dibujos que han hecho. La ficción juega un papel importante porque Bruno y Tigre, que son esos personajes que ellos utilizan un poco para entrar en una historia de cómo sería un niño y su perro que se pierden en el tiempo, cómo sería esa ciudad que conocen, son protagonistas de un libro que realicé hace un año. Digamos que es una excusa simplemente para enseñarles cosas sobre la historia de su entorno inmediato, porque es una cosa que he descubierto. El entorno inmediato es tan importante para los niños, no hace falta explicarles lo que ocurre tan lejos allá en el universo, lo sabrán con el tiempo, pero ¿qué es lo que ocurre al lado de su casa? ¿Por qué las cosas son así en su entorno inmediato? Casi siempre los libros escolares que se compran y se adquieren, los hacen editoriales de fuera, no se explican esas cosas. Entonces hay un hueco cultural que tenemos que llenarlo. Y con estos concursos y estas iniciativas que con la ayuda de las instituciones me permiten, por ejemplo, abrir en ciertos momentos del año un espacio como este, como el Palacio de Carta, que el niño conoce a lo mejor el McDonald's, pero no sabe que enfrente hay un palacio, una casa que es del siglo XVIII. Eso es importante y digamos, es la excusa para crear todo un rango de iniciativas que tienen que ver con la aventura de aprender. Una búsqueda del tesoro por las calles de Santa Cruz. El niño con un mapa va con sus padres acompañados a buscar los tesoros perdidos de ciertos piratas que venían de la época, de corsarios. Se encuentran con personajes. Es decir, lo que empezó como una actividad escolar en la que principalmente presentaba una web, presentaba una aplicación, un juego interactivo que el niño podía descargar y jugar, acabó siendo convocatoria de concursos de dibujos, talleres para niños en la calle. Esto no es posible si no se concibe la educación como algo dinámico. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una visita con los chicos por la calle para enseñarles cosas que pasamos todos los días por ahí y no nos enteramos bien cuál es su historia, ¿no? Básicamente, esa es mi aportación contigo. Muchas gracias. Pues ahora es el turno de Ulises Salazar, representante de la Agenda. Si yo pincho aquí arriba una dirección normal, es así. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo, bueno, me llamo Carlos Ulises, vengo un poco a contarles el trabajo que hacemos en una empresa que ahora mismo se llama Herederos de Famous, que entre otros proyectos tiene esto que tradicionalmente o desde siempre llamaríamos una guía de ocio. Nosotros desde hace ya unos años tenemos un concepto de trabajo, digamos, que lo llamamos cultura pro base. Básicamente es un servicio de información cultural, digamos, de un carácter generalista, en el que tratamos de dar cuenta de la mayor parte de los eventos y actividades culturales que se organizan en Tenerife, aunque digamos que tenemos muchísima más incidencia en la zona metropolitana, Santa Cruz, La Laguna y
y alrededores, por una cuestión que al final pues la mayor parte de la población con la que trabajamos pues está en esta zona. Tenemos un servicio, digamos, similar, paralelo, dedicado a niños, que se llama el Chiquiplan. En algún momento se lo enseño o quizá no. El caso es que, bueno, yo después de escuchar un poco a Jerónimo y unas palabras que nos ha dejado el quedaba un poco en la situación de ser prácticamente ejemplo de efectivamente ¿no? lo que viene siendo un poco el sector cultural aquí en Tenerife en cuanto a sus carencias, a sus limitaciones y también a su, digamos, separación bastante tajante, entiendo yo, con respecto al sector turístico, ¿no? Vivimos prácticamente de espaldas a lo que es el trabajo turístico. Entiendo lo que es el sector ¿no? en su oferta de eventos, de la programación de teatros, de locales, etcétera. Bueno, por contarles un poco el trabajo que nosotros veníamos haciendo, desde 2002 empezamos editando una revista y desde hace ya 2 años lo hacemos exclusivamente en soporte digital. Esto para nosotros, aunque prácticamente desde 2002 veníamos ofreciendo también este servicio en digital y hemos tenido página web y a efectos de difusión en redes sociales como Facebook y Twitter, estamos presentes prácticamente desde principios de 2009. O sea que en ese sentido estamos bastante avanzados. Eso nos ha permitido a día de hoy tener bastante seguimiento y nos ha permitido hacer esa transición de una manera bastante fluida para poder a día de hoy plantear una oferta informativa en este sentido con unos mínimos de rentabilidad que permiten el sostenimiento. Otra de las carencias que también se citaban al principio es la falta de tiempo y de energía y de personal para poder dedicarse a formación, a mejorar el trabajo, los conocimientos y las posibilidades de acercarse a la gente. Nosotros en ese sentido también hemos hecho un esfuerzo importante. Somos una empresa pequeña que hasta ahora pues éramos 5 personas. 2 de ellas han hecho, digamos, un curso superior de formación digamos, en cultura digital, community management, etcétera. Y bueno, pues en ese sentido entiendo que estamos bastante adaptados a los tiempos y con unas ciertas posibilidades de mejorar todavía y de seguir creciendo. Además de lo que es el servicio informativo, me disculpan porque no he puesto el reloj y no sé si voy mucho o poco, pero bueno, ahí está Luis que me golpea si hace falta. Además de lo que es el trabajo a efecto del servicio informativo, de lo que son los eventos culturales y demás, bueno, hemos trabajado en varios proyectos, tipo festivales, voy a llamarlos pequeños, porque aquí en realidad pues todo es bastante pequeño, en el que también hemos incidido mucho y hemos querido siempre apoyar en lo posible digamos, a un colectivo de base, a una comunidad de base de lo que vienen siendo artistas, músicos y lo que es el trabajo de generación cultural propiamente, ¿no? No solo quedarnos en la difusión y en la instrumentalización, digamos, de esos contenidos para poder hacer una oferta y para poder rentabilizarlo vendiendo una serie de anuncios, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos, si les suenan, nosotros hacemos un pequeño festival que se llama Numa Circuit, lo tenemos ahora mismo en la cabecera porque empieza la semana que viene, dedicado un poco a música experimental y trabajos, digamos, artísticos que buscan, digamos, nuevas formas de expresión, pero todo, digamos, que en un sentido muy localista y muy básico, o sea, más en el sentido de apoyar. Si lo trasladáramos a una metáfora futbolística, hablaríamos un poco de trabajo de cantera, ¿no? De jugar un poco con este asunto de fomentar el trabajo que se está haciendo aquí. En ese sentido también, con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna y de
Canarias Cultura en Red, organizamos un concurso de bandas también a nivel local, abierto, digamos, al ámbito regional en La Laguna, que se llama La Lacore. Hemos hecho algún festival con alguna aspiración más en ese sentido de proyección, como es el Festival Queroxen, que se hace en El Tanque desde hace ya 6-7 ediciones, tiene otra presencia internacional, pero en cualquier caso también siempre buscando un poco la idea de fomentar en lo local pues ofertas, digamos, más variadas y avanzadas. Me parece una palabra un poco demasiado ambiciosa. Hace unos años trabajamos también una experiencia enmarcada en lo que fue el programa Septenio, con un proyecto que se llamaba Canarias at the Hotel, en el que, digamos, que tenía cierta conexión, no tuvo la continuidad en el tiempo que seguramente le hubiera dado otro pozo. Iba también un poco con esta idea de, a través digamos, las posibilidades y el colectivo local de artistas, grupos y demás, se planteaba una ocupación durante un fin de semana con exposiciones en habitaciones, conciertos, danza, determinadas actividades en los espacios de los hoteles. Y bueno, pues tenía una cierta gracia y en un momento dado pues nos permitió incluso trasladar la propuesta fuera, hacerlo en 2 ocasiones en Londres, en Madrid, y enseñar un poco lo que venía siendo, nosotros pensábamos, el trabajo de los artistas y de los grupos aquí en Canarias, que tienen también mucho problema. No, ¿Sigo? Sí, pero no mucho más, por favor. Vale. Bueno, en realidad, simplemente, y volviendo un poco a la idea de que el trabajo nuestro puede servir un poco de ejemplo para ver todas esas carencias, ¿no? Yo sí por plantear hay un par de conclusiones que, como decía Jerónimo, no es la lloradera, ni mucho menos, sino es un poco la realidad. Pensamos un poco que la oferta cultural, que visto el trabajo que nosotros hacemos, bastante exhaustivo en cuanto a difundir actividades de instituciones como de locales privados y otros agentes, entendemos que la oferta está bastante por encima de la demanda, que el público aquí en esta isla, ni siquiera ya hablando del público extranjero, ¿no?, sino el público de aquí no tiene tanto interés y no acude en el volumen que efectivamente nos gustaría a todos. Otra idea muy clara, viendo un poco el trabajo que hacemos, es la separación real, efectiva, que hay de públicos entre lo que son la población local y los visitantes, los turistas o incluso población residente extranjera, que tenemos también una población bastante importante en este sentido, ¿no? Otros asuntos. Es que no quiero entrar ahí un poco en todo el tema de las carencias, pero sí creo que no se trata tanto de pensar en incrementar la oferta cultural de cara afuera como una manera, digamos, de poner una zanahoria para que vayan detrás unas personas que igual tienen o no tienen interés, sino, bueno, nosotros entendemos nuestro trabajo más en un sentido formativo y en un sentido de trabajo con la propia población de aquí, entendiendo que esa oferta de cultura hacia afuera debería estar, digamos, mucho más basada, y deberíamos tener mucha más tranquilidad en cuanto a que nosotros mismos y la población y lo que aquí representamos somos gente bastante más culta, bastante más sensible, y tenemos, digamos, otra actitud hacia todos estos asuntos. Y que, bueno, pues la gente cuando venga de fuera, los turistas, los viajeros, encuentren un ambiente y encuentren un espacio en el que, en ese sentido, se encuentren más a gusto, no tanto a acudir a una serie de eventos, ¿no? Me gusta mucho decir que la sensibilidad no es un signo del zodíaco, la sensibilidad es un aprendizaje, y yo creo que tenemos bastante trabajo todavía en este sentido. Y nada más de momento. Muchas gracias. Turno ahora para Juan Afonso Ruiz, del Ayuntamiento de Adeje. Necesito una presentación también. Sí, había una, ya que está hecha, pues ponerla, aunque
No, pues si no, de verdad. No, sí, espera un segundo. No sé por qué. Cada vez que se inicia un PowerPoint, quita la pantalla. Vale. Bueno, buenos días. ¿Ya funciona? Sí. Bueno, soy Desiderio Afonso, el concejal, digamos, el político de la mesa, pero sí que está uno aquí para defender y agradecer a la organización, sobre todo a Gustavo, el darle la posibilidad de exponer su gestión cultural en un municipio turístico, ¿no? Somos, pues digamos, como decían antes, esa masa donde están los guiris, que son turistas. Y siempre ha sido muy importante en el proyecto político del alcalde, que lleva pues mucho tiempo y con un apoyo abrumador, la importancia de la cultura y la educación como herramientas para las personas, para la ciudadanía, que tenga una mejor calidad de vida, pero también como un complemento a la oferta en el destino turístico. Tenemos una población en torno a 46.000 habitantes, de los cuales la mayoría de la población es extranjera, es decir, los de nacionalidad española son menos que todos los extranjeros residentes en el municipio. Y a eso hay que añadirle pues, en torno a 150.000 camas turísticas en la zona de costa, con una planta alojativa de calidad, hoteles de 4 o 5 estrellas, y bueno, siempre ha sido muy importante la oferta cultural, la educativa, y eso, a ver, continuamos. Pues turismo de sol y playas tradicionalmente ha sido el sur, pero ya ese destino turístico exclusivo pues ha quedado obsoleto, que ciertamente muchos de los turistas que nos visitan por eso, pero hay que complementar el destino con oferta cultural, deportiva, de naturaleza, y en esas cuestiones estamos. También la gastronomía es muy importante. Cuando arrancó el boom turístico en el Puerto de la Cruz, años después empezó ADEGE. El primer hotel que se hace es el Gran Tinerfe en 1970, ¿no? Y digamos que ese es el origen de, ahí vemos cuando empezó a construirse ese hotel, que fue el primer establecimiento hotelero que se realizó en lo que se llamaba Playa de las Américas, y que a partir de 1996 se denomina Costa ADEGE para diferenciar de otros destinos turísticos pues la marca de ADEGE, y yo creo que ha funcionado muy bien, y a posteriori han venido otros destinos que han copiado pues esa marca. También es importante los espacios naturales. Tenemos la Reserva Natural del Barranco del Infierno, que bueno, ahora se abrirá la próxima semana, Dios mediante, después de años cerrados por situaciones, pero que era el segundo paraje más visitado de la isla después de las Cañadas del Teide. Después también la cultura ha sido un eje importantísimo, muestras de teatro, nuestras tradiciones, la pasión de ADEGE que se celebra en Semana Santa, y muchas acciones que se realizan a lo largo de todo el año y que se ofertan en los hoteles a los turistas para ser visitados. Luego, pues, el patrimonio, la puesta en valor del rescate de edificios históricos, por ejemplo, el convento, la iglesia, han sido edificios que en los años 90 fueron restaurados y puestos en valor, y eso nos sirve para ofertarlos y enseñarlos. Pues los grandes parques temáticos del destino, Siampar, el Aquapar, ¿no? Todos esos espacios que complementa. Como decía, pues la Reserva Natural del Barranco del Infierno, pero hay otros espacios, la Corona Forestal, el paisaje natural de Ifonche, el lugar de interés científico de La Caleta para el avistamiento de cetáceos, ¿no? Todas esas ofertas de delfines, ballenas, también hay un reclamo turístico importante. Los senderos, que son en los últimos 4 años se ha apostado por la adecuación de los senderos tradicionales y la aportación del valor etnográfico, histórico y tradicional de esos senderos, que también detectábamos que muchos de los turistas que venían y residían en nuestros hoteles, como no teníamos esa oferta, pues iban a otros municipios, a otros entornos para visitar. Entonces pues los hemos rescatado, puesto en valor, y sí que se está trabajando para, bueno, pues todo ese rescate etnográfico y para el disfrute de nuestros turistas.
También el deporte es otro eje importante, con instalaciones pues, como el Tenerife Top Training, donde un centro de alto rendimiento deportivo, donde pues, equipos de primera división realicen sus entrenamientos, y luego también nos ha servido todas las plusvalías que han generado esos grandes hoteles, se han invertido en la sociedad para los vecinos residentes con instalaciones deportivas de primer nivel que también nos sirven para realizar pues grandes eventos. En los últimos años pues se realizó un campeonato europeo de karate, después un mundial de deportes acuáticos de lanchas de gran velocidad en la zona de Puerto Colón que atrajo a muchos turistas relacionados con este deporte y también son ofertas al destino. Y luego también la apuesta por los grandes eventos, los grandes conciertos. Próximamente tendremos pues a Romeo Santos, Sabina, pero esto se lleva haciendo desde muchos años. Yo recuerdo que pues desde Ricky Martin, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y todas estas cuestiones, y sobre todo el empresariado de la zona, los hoteleros apostaban por la realización de estos eventos porque servían para vender forfaits o paquetes turísticos de personas que venían para estos conciertos y aprovechaban y visitaban eso. Y luego también pues el ser villa universitaria es una cosa fundamental, ¿no? La intersección entre el turismo, la cultura y el conocimiento. Más de 20 años realizándose la Universidad de Verano de Adeje, que empezaron como unos cursos de verano, se consolidó en Universidad de Verano y ya desde hace 3 años tenemos el campus universitario de Adeje, donde se está impartiendo el grado de turismo, y ayer se inauguró con el rector y el alcalde pues la semana turística, la semana de las empresas turísticas, ¿no? Con la importancia que tiene el conocimiento y el que nuestra gente tenga formación para poder optar a puestos de mayor relevancia. Cuando empezó el turismo, nuestra gente, es decir, mis padres, pues eran trabajadores de la agricultura y se tuvieron que reciclar y a trabajar en los hoteles, en los puestos más bajos. Pues con nuestra juventud, nuestra gente formada, podrán optar a mejores puestos en ese sector. Bueno, gracias a que ese patrimonio se ha restaurado, el convento, la iglesia, el entorno de la Plaza de España, hemos recibido muchas visitas en los últimos años, sobre todo no solo de extranjeros, sino de muchos turistas locales de otros municipios que se llevan esa visión, tenían la imagen de, bueno, pues Adeje es el turista, Playa de las Américas, sol y playa, y se han llevado una visión de un Adeje histórico, con cultura, con tradición, y luego también, al igual que Tigre, pues sí que tenemos un proyecto muy importante de visitas escolares para enseñarles a nuestro alumnado nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura, pues para que ellos la sientan propia, la conserven, la valoren y la difundan. Y la verdad que ha funcionado muy bien, es fantástico cuando vienen estos niños y luego que pues quieren ser historiadores, quieren ser arqueólogos y está bien, ¿no? que lo conozcan. Los bienes de interés cultural, tiene 3 Adeje, bueno, está la Casa Fuerte, la iglesia de Santa Úrsula, el convento, y bueno, la Casa Fuerte sigue siendo una propiedad privada, es el anhelo de recuperar ese espacio para el disfrute de todos, pero bueno, todo se andará. Y luego las fiestas, como la tradición se ha interseccionado con los turistas. Por ejemplo, la fiesta de San Sebastián, la fiesta de los caballos, en un entorno que es el origen, digamos, de la evangelización en las bandas del sur, un entorno que se ha modificado, lleno de hoteles, pero los turistas cada 20 de enero forman parte de esa festividad y la sienten como propia, y ahí se ve esa interrelación entre cultura, tradición y turismo. Luego, por ejemplo, el rescate de la medianía, no solo con la adecuación de los senderos de las zonas altas, Taucho, Tijoco Alto y Fonche. Gracias a los vecinos, llevan 7 años realizándose las jornadas etnográficas de Taucho y bueno, ya este año, gracias a la implicación de los vecinos, pasamos de jornada a semana etnográfica y donde se pone en valor pues todas las zonas de medianías, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. La Semana Santa, sin duda, la Pasión de Adeje, que eso lleva realizándose 19 años, también fue pionera en Adeje y después se repetió en otros municipios. Fue una idea que tuvo el alcalde, muy breve, cortando, ¿no? Y hay muchos turistas que participan y bueno, pues un poco ahí apostando por la educación, convivencia y eso. Muchas gracias.
Por último, en esta primera ronda de intervenciones tiene la palabra Javier Donis Páez, de la Escuela Universitaria Tomás de Iriarte de Turismo. Hola, buenos días. Darle las gracias a Gustavo por haberme invitado. Mi parte es más de hablar de experiencia, pero más académica, no tan práctica. Bueno, pues una de las líneas de investigación en la que estoy trabajando es todo lo que sería el geoturismo, y al aplicarlo al caso de Canarias, pues en este caso sería el geoturismo volcánico. Cuando se analizan todos los modelos de vida de un destino turístico, pues también lo han comentado aquí, los destinos maduros, clásicos o de sol y playa, empiezan a estar consolidados, estancados y en algunos casos en declive. Cuando ese destino está en declive, lo que se tiene que hacer es intentar buscar soluciones para reactivarlo, porque si no, pues lo que tiende sería a morir. Y ahí estarían los nuevos productos y las experiencias turísticas que he estado escuchando, que todos hablan de ello. Lo de las experiencias turísticas está ahora muy de moda. En cualquier lugar pues te encuentras la información de vincular el turismo con una experiencia. Eso habla de algo muy personal de cada uno de los demandantes de lo que sería el turismo. Y en definitiva viene a ser esto, es decir, crear un producto para un turista, es decir, una experiencia absolutamente personalizada. Es evidente que esa experiencia se tiene que fundamentar en estos tres pilares, ¿no? En que sea altamente innovadora, viene de la imaginación, y desde luego tiene que tener calidad, es decir, se tiene que ser muy creativo, porque prácticamente cualquier cosa vinculada al turismo que nosotros pensemos ya está inventada, ¿no? Entonces tenemos que ser más creativos que el que la ha inventado, y para eso está la identidad del destino, ¿no? Lo que contamos nosotros. ¿Qué es un nuevo producto turístico? Pues puede ser algo totalmente novedoso, es decir, algo nuevo, como por ejemplo el geoturismo, de lo que yo voy a hablar ahora muy breve, pero puede ser algo alternativo a lo clásico, o dotar a lo clásico de un nuevo uso. Es decir, ya el sol y la playa no es solo ir a tomar el sol y a bañarnos, sino dotar al mar de otros usos, ¿no? De otros usos que son alternativos, más activos, la observación de ballenas, que lo han comentado por aquí, el turismo marinero, ir con los pescadores y vivir la experiencia de una jornada de pesca, o los deportes activos que se practican en el mar. Yo me voy a centrar solo muy breve en lo que sería el turismo volcánico. Dice que es una parte muy importante del geoturismo, es decir, de la explotación del relieve, o utilizar el relieve como la base para la creación de productos turísticos, y dice que no solo para hacer el turismo volcánico se necesita que el volcán esté en erupción, ¿vale? Puede estar apagado o dormido. El único requisito es que tenga un patrimonio, como aparece aquí, geológico y geomorfológico que sea de interés y que sea capaz de atraer, en este caso, turistas. En el caso de las Islas Canarias existe este sello de calidad, la experiencia volcánica, que hace referencia o que se le otorga a aquellos establecimientos, hoteles, incluso empresas, museos, restaurantes, en los que se trabaja como seña de identidad
el volcán, ¿no? Es decir, que el volcán tiene una parte fundamental en el diseño y en el producto turístico. A la hora de generar productos con la marca Volcán, la gente que trabaja en el mundo dice que hay ocho posibles escenarios o atractivos que se podrían utilizar. El primero sería lo que ellos llaman geowatching, que es como la observación del relieve, es decir, aquellos lugares que generan paisajes muy interesantes, estéticamente bellos, ¿no? Para visitar, la toma de fotografías, etcétera. Sin duda, el volcán en erupción, ese es un atractivo de primer orden. Estamos hablando de que muchos de los volcanes que se explotan turísticamente en el mundo explotan precisamente esa cualidad, el estar en erupción. No supone ningún tipo de riesgo para la población porque, en principio, eso ya está más que garantizado. Todo lo que sería el turismo de salud vinculado con los volcanes, las fuentes termales, para los problemas pues, de la piel y todo este tipo de cuestiones, también está muy de moda. En este caso es Vulcano, en las Eólidas en Italia, que es una colonia de turistas alemanes que van a hacer en verano pues, el turismo curativo. Todo lo que son deportes de aventura, o de riesgo, la escalada, el descenso de barrancos, el propio senderismo, ¿no? Lo que sería el turismo científico, es decir, ir a los volcanes a estudiarlos, ¿no? Todo lo que sería poner en relieve la singularidad de las playas que genera un volcán, porque la playa de arena rubia, esa imagen muy tropicalizada de los destinos, todos la tenemos en mente, pero los volcanes generan playas absolutamente espectaculares, de arenas rojas, arenas verdes, arenas negras, y eso es una singularidad que también se pone mucho en explotación. Todo lo que serían los parques culturales vinculados con el volcán, es decir, con este caso como la pirámide del Sol, en México, que está hecha a semejanza de un volcán y además con material volcánico, eso se explota mucho. Todo lo que serían los volcanes y la religión, en nuestro caso, pues vinculado al Teide tenemos un montón de aspectos interesantes. En este caso serían 2 volcanes mexicanos en un códice azteca. Y ya para terminar, cuando me invitaron para hablar del turismo volcánico con la cultura, pues decir que evidentemente los volcanes forman parte de las señas de identidad de una sociedad. Si nosotros analizamos el papel que tiene el volcán para los canarios, pues desde la religión, las mitologías, la literatura, la gastronomía, la música, el folclore, y ahí es donde yo podría un poco más aportar. Y decir que sí que son experiencias más académicas, pero nosotros tenemos experiencias prácticas con esto, que están haciendo los alumnos con sus trabajos de fin de grado, y algunas ya se han llevado a la práctica en cursos reales sobre senderismo, o no sé si conoce la iniciativa de la Noche de los Volcanes, que se celebra todos los años, y esta es la 3ª edición, se ha celebrado en 7 islas más Ciudad Real, el año que viene va a ser internacional, y en esos sitios pues algunos de los alumnos han ido a hacer cuestiones de geoturismo urbano o de turismo volcánico. Gracias. Muchas gracias.